Vamos a... ¡Fuera! ¿Tú sabes algo, Gabo? Sí. Que los perros y los gatos tienen algo en común. Bueno, muchos animales lo tienen, pero específicamente como son animales de domicilio, domésticos, se puede notar más. Okay. Y es que los perros y los gatos, lo primero que hacen al levantarse es sacudirse. No es verdad. ¿Y por qué crees tú que hacen eso? Pagar energía. Exactamente. Se sacuden aquella energía estancada de posiblemente estar durmiendo, de estar ahí. Entonces, al ellos sacudirse, están como quien dice reactivando el flujo energético dentro de ellos, asimismo la sangre, y pues empieza a correr y a sacar aquello estancado Todo lo que y está ahí. renovar. Así hago yo en la mañana. No, yo Yo también. me salgo de la cama y empiezo a brincar, a poner música, a bailar para sacudirme, energizarme y ya salir con un día listo. Exactamente. No, es lo mejor que podemos hacer para iniciar, por supuesto, antes que nada el agradecimiento. Oh, No, claro, pero por sí, supuesto. unos pequeños estiramientos. ¿Por qué? No, Porque nuestro cuerpo viene así como que en cierta posición claro, y es necesario. El sí. cuerpo necesita ese mantenimiento, así que no Así lo es. olviden. Así que bueno, esa es nuestra introducción A sacudirse a con sal y sacudirse pimienta. para nuestro segundo episodio de Sal y Pimienta. Dos perspectivas Conectadas en en armonía. armonía. Sal y Pimienta Podcast, dos perspectivas conectadas en armonía con Gabo y Kisis. Perfecto, Sí. gracias nuevamente por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros. Es nuestro segundo episodio. Estamos muy contentos. La verdad es que nosotros nos llevamos muy bien y nos la pasamos riéndonos todo el tiempo tras cámara y yo creo que en cámaras también, así que Aprendemos mucho sí. el uno del otro y tenemos muchas cosas que resuenan, algunas que pues dices, ok, déjame ver, ¿no? Tu perspectiva, por porque supuesto. de eso se trata también el podcast, Exacto. pero disfrutamos mucho esto que Disfrutamos este estamos haciendo, proceso. Así es. con mucho amor para todos ustedes. Así es. Así que bueno, les agradecemos por nuevamente estar aquí con nosotros. Y hoy ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Gabo, la primera parte como que me comí todo el tiempo, entonces esta segunda parte pues te corresponde para que por favor te presentes con la audiencia, Claro que nos comentes sí. un poquito de tu vida, de lo que haces, así que es todo tuyo el Todo escenario. el espacio es mío ahora. Sí. Okay. La vez pasada ella habló todo el episodio, ahora me toca a mí hablar todo el episodio también. Sí. Bueno, mi nombre es Gabriel Sánchez, soy originario de Venezuela, Caracas, Venezuela, y nací en el Paraíso y a los 17 años venía a los Estados Unidos, porque mi mamá se enamoró de una gran persona mexicana Oh, ok. que vivía aquí en Estados Unidos, o vive aquí en Estados Unidos, no, aún vive. Ah, qué bueno. Y mi mamá tiene sus mejores amigas vivía aquí en Estados Unidos. Y bueno, empezaron a hablar, ¿no? Sería chévere que pudiera venir a los Estados Unidos con mis hijos, que no sé qué, bueno, tal cosa. Tanto hablaron que lo manifestó. Wow. Y bueno, gracias a Dios, en el 2004 vine a los Estados Unidos. 2004 llegaste aquí. En el área de Los Ángeles primero. ¿Cómo fue ese cambio? Uf. Pues bueno, venías de Caracas, que es una capital, sabemos que los que han estado allí, pues bastante movida, ¿no? Pero llegas también a Los Ángeles, me imagino que todo cambio genera cierto choque al principio o resistencia. Sí, al principio estaba bien contento. Me monté en el avión, fue la primera vez que me iba a montar en un avión. Nunca me había montado en un avión en mi vida y me monté para venirme a los Estados Unidos. Llego a Los Ángeles y se me hizo todo muy grande. Las carreteras grandes, todo grande, Los freeways, los ¿no? freeways. Y, y llegamos a la casa de la amiga de mi mamá, una casa bella de 2 pisos. Así que me recordaba mucho a todas esas películas americanas que yo veía de Hollywood. Y me sentí como que, wow, que estaba en Estados Unidos, estaba en América, ¿no? El sueño americano. El sueño americano. Y fue muy bonito todo. En esa época yo me uní más a mi hermano, porque ahora sí que solo nos teníamos el uno y el otro, nada más. Entonces nos hicimos muy buenos amigos, mejores amigos, compartimos muchas cosas. Y estudié en la high school, me pusieron en la high school porque todavía era menor de edad, en el bachillerato.
Entonces, aunque ya tenía 17 años, en Venezuela ya tuve que haber terminado. Ok, ya habías terminado, ¿no? Fíjate que no había terminado porque yo fui muy vago, repetí un Mm. año. Ya nos vas a contar de tu historia en Venezuela La también. verdad es que yo fui muy tremendo. Me gustaba jugar mucho y hacer poca tarea. Ok. ¿Quién se identifica con eso? Y no, repetí un año, fíjate. Entonces tuve que reparar, como tener dos materias de arrastre. ¿Nunca te amenazó tu mamá que si raspabas de año, una materia por lo menos, te iba a poner a vender empanadas? No, pero vendimos chicha. Ah, bueno, mi mamá, esa era su amenaza. Se te queda una materia y yo no voy a estar criando vagas y flojas. Te me vas a vender empanadas. Y yo, Uy, ¿cómo? no quiero No, vender digo, yo empanadas. vendí empanadas aquí en Estados Unidos, o sea, Claro. ¿no? Pero en aquel momento en el que estás Tú, adolescente, claro. o sea, ¿cómo? Yo no, pero Tú no bueno, quieres vender es empanadas. inmadurez. Exacto. Yo no quería vender empanadas, así que estudiar. Está bueno la amenaza para que uno no se ponga las pilas. Vendiste chicha entonces. Sí, vendí chicha porque mi mamá, dentro de su elocuencia, le encantaba buscar trabajo, oportunidades de negocio y tuvimos muchos negocios. Y bueno, vender chicha fue una de esas. La mujer venezolana, bueno, y no voy a despreciar a ninguna mujer, pero sí es muy movida. Muy Por movida. supuesto. Sí, mi mamá fue madre soltera. Mi Ujú. mamá se divorció de mi papá cuando, bueno, no sé, desde que yo tengo uso de razón, yo me imagino 2, 3 años, no sé exactamente la edad que yo tenía, pero mi mamá pues, fue madre soltera y nos crió a mi hermano y a mí sola. Entonces, pero ella siempre fue muy, muy valiente, muy echada para adelante y son cosas que, bueno, yo aprecio de mi mamá y bueno, gracias a ella yo soy la persona que soy hoy en día. Siempre en todas mis pláticas yo hablo muy, muy bien de mi mamá, la pongo muy en alto porque gracias a ella, pues yo soy quien soy, ¿no? Ella, Honras a tu madre y eso es muy importante. claro, por Darle lugar a supuesto. nuestros padres, honrarlo y bueno, ver que lo que hicieron lo hicieron desde su punto o nivel de conciencia y estuvo bien, ¿no? Exacto, no, no, estuvo bien. A mí me parece que yo tuve la verdad, yo no me quejo, tuve una infancia muy, muy, muy bonita. Ok, Muy antes bonita. de seguir con tu historia aquí en Los Ujú, Ángeles, ya que estamos en Venezuela, en ujú, ese momento ujú, de tu tremendura ujú, juvenil, estuviste contándome algo y me llamó mucho la atención porque es algo muy bonito y me gustaría que lo compartieras. ujú. Y fue cómo tú empezaste a buscar cómo transformar o cambiar aún siendo un joven, un adolescente, qué fue lo que te ayudó, dónde conseguiste, como quien dice, este impulso o este acompañamiento para tú darte cuenta que a lo mejor tú no querías seguir la misma historia o repetir el mismo Ujú. patrón que había por parte de tu papá. Sí, muy, muy buena pregunta. Gracias por hacerme esa pregunta. Pudiese decir tantas cosas, ¿no? De eso. Pero yo me acuerdo que yo le hacía las preguntas a mi mamá de que por qué mi mamá no estaba con mi papá, ¿no? Entonces mi mamá me decía, bueno, tu papá es muy buena persona. Ella siempre me habló muy bien de mi papá. Y yo, bueno, yo pasaba tiempo con mi papá unas 3, 4 veces al año, pasábamos tiempo con él, pasábamos vacaciones con él también. Así que yo conocía a mi papá, pero en mi intriga de saber por qué ellos no estaban juntos, mi mamá siempre me hablaba muy bien de él. Sin embargo, él tenía sus defectos. Mi mamá decía, tu papá tiene defectos, él incluso eh, tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, ¿no? Y cuando uno es alcohólico, eh, la verdad no te afecta lo que es el Sí, tu manera de pensar tu y cerebro frontal, donde tomas consciente. decisiones. eh, y bueno, así que esa es una de las razones por la cual no estoy por tu papá y otras razones extras, ¿no? Entonces ella me decía, mira, tu papá tiene muchas buenas, así que si vas a aprender algo de tu papá, aprende las cosas buenas. Y las malas, no las, evítalas, ¿no? Entonces yo creo que ya por ahí venía la inculcación o ese conocimiento consciente de ser mejor persona, ¿no? De aprender las cosas buenas y de aquellas cosas que quizás no le funcionaban a mi papá, utilizar eso como un aprendizaje y no cometer esos errores. Claro,
mejorar. Entonces ya por ahí había algo de conciencia, ¿no? Que mi mamá nos venía enseñando. Sin embargo, llega la adolescencia, Es la etapa. yo soy muy juguetón, enamoradizo, Ah, soy una persona que muy amiguera, yo le traía amigos a mi mamá todo el tiempo a la casa, y mira, mi nuevo amigo, ¿cuándo lo conociste? Ayer lo conocí. Entonces, siempre traía personas a la casa a mi mamá. Y entre eso, bueno, empecé a tomar ya una de edad muy joven, de los 12, 13 años ok. ya empezaba a tomar y empezaba a ir a las fiesticas, me gustaba mucho bailar. Bueno, como buen venezolano. Entonces, yo no me di cuenta hasta después, pero estaba ya viviendo un patrón que yo veía en mi papá también. Mi papá, una persona súper amiguera, fiestera, obviamente tomaba Claro, mucho, mujeriego, eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Y, y ya yo estaba viviendo, ya yo veía esos patrones en mí, ¿no? que se estaban repitiendo. Se estaban repitiendo. Y no fue sino por la iglesia adventista del séptimo día, que más o menos creó una estructura en mí. Mi mamá me puso en una escuela cristiana adventista y ahí fue donde yo aprendí principios de cristianos, de la Ok. Biblia y todo eso. Y eso fue lo que básicamente funcionó para mí como una guía, no fue el complemento. Mi mamá tuvo participé en eso y la iglesia fue el otro complemento, Sí, ¿no? porque La me estructura. comentaste algo bien, bien fascinante y es que tu mamá también estudiaba todo lo que era la física cuántica, la metafísica, Exacto. entonces fue como juntar el conocimiento que ella tenía Ujú. junto con la parte de la fe, de la religión, de la espiritualidad y Exacto. ahí pues ya tú crear tu propio concepto porque Ujú. traías pues bases de mamá que pues Ujú. están muy bien y aparte también lo de la iglesia y juntarlo y tú decís, bueno, ahorita qué hago, ¿no? Correcto. Sí, mi mamá pertenecía al grupo Rosacruz, que es un grupo metafísico que estudia los principios de Ujú. la metafísica. Y bueno, desde muy chamitos nosotros meditábamos. Ella me enseñó lo que es la meditación, a tomar respiraciones Ay, qué profundas. Ella rico. tenía su pequeño altar con unas velas, con su incienso. Siempre la casa olía a incienso, muy, muy bonito, ¿no? Y yo veía mucha paz interior de mi mamá. Mi mamá se dedicó 100% a nosotros durante esos primeros 16 años de mi vida y, y yo creo que lo que le ayudó también a estar bien centrada fue esos estudios, ¿no? Am, digamos, religiosos, espirituales y la práctica de lo que es la meditación. Y como te digo, ella nunca salió con hombres ni nada, Ok. y si salió no me enteré, pero la verdad Lo hizo muy bien. lo hizo muy bien. La verdad es que no, ella era muy sincera, decía, no me hace falta ningún hombre, yo ahorita lo que quiero es enfocarme en ustedes. Y ella es muy casera, mi mamá es muy casera, le gustaba estar en la casa y disfrutar de su Y espacio la y verdad es todo. que cuando estás conociendo de este mundo de metafísica y física cuántica, tienes tanto que conocer dentro de Mm, ti, tienes mm, tanto que investigar, de correcto, autoconocerte, que exacto, realmente no hay tiempo como para ponerte a ver, para conocer a otras personas, porque todavía ni siquiera te estás conociendo tú mismo. Entonces, exacto. es un viaje de autodescubrimiento donde estás tan metido en ti de conocer, de saber y precisamente esa paz que empiezas Mm, a traer, a manifestar en tu vida, ¿para qué quieres complicarte el mundo? Si ya te sientes bien con todo lo que está, ¿no? claro, Bueno, exacto, es verdad, no, tienes toda la razón. o sea, así lo veo yo, es lo que yo No, siento. yo pienso que le diste a la cabeza del clavito con eso que dijiste, porque cuando tú te sientes bien y estás contento contigo mismo, sientes esa plenitud, no tienes que estar buscando allá afuera, Nada. ¿no? Y lo interesante fue que la única razón por la cual mi mamá conoció a mi padrastro fue por esta conexión de su mejor amiga que vivía aquí en Estados Unidos, ¿no? Y fue mi mamá como, bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Pero incluso así como con esa misma mentalidad de no necesitar, ¿no? Y yo Exacto. creo que ahí Desde el también, desapego, que eso desde es el desapego, y eso es lo buenísimo. que quería también como dar un paréntesis aquí, habla mucho de cuando uno entra en pareja, uno debe entrar completo, no Ujú. buscando
la plenitud en la otra persona. Que la media naranja, no, La aquí media nadie naranja, es eso no medio. existe, No, no. somos seres Completo. completos, exacto. Y lo que estamos completos, somos felices, no necesitamos de nadie para ser felices. Simplemente la pasamos tan bien con esa otra persona que queremos compartir nuestra jornada juntos por el resto de nuestras vidas y no, hacemos cosas juntos. Se hace el equipo, pues. Se hace el equipo y obviamente trabajo en equipo puedes lograr mucho más cosas y obviamente existe el amor, existe el romance y todo este tipo de Claro. cosas que son muy bonitas, pero sin necesidad de tener esa carencia de que esa persona me va a hacer feliz a Sí. mí o lo necesito a él o a ella para que yo pueda dar. Y fue algo que yo tenía por mucho tiempo también, incluso. Aunque yo tuve una muy bonita infancia con todo esto que hablo de mi mamá, yo siempre supe que mi familia era un poco disfuncional porque no estaba el padre y la madre juntos, ¿no? Entonces, yo siempre lo supe. Aunque era feliz, me hubiese gustado tener allí a mi papá, ¿no? Pero una pregunta, Gabo. Ahorita que me estás diciendo ese, a pesar de que era feliz, me hubiese gustado. ¿Y qué hubiese pasado si papá hubiese estado ahí, pero no hubieses visto la misma paz y armonía que tenía mamá? Correcto. O sea, que hoy en día, desde tu nivel de conciencia, desde tu madurez, ¿hubieses preferido eso? No, yo eso lo entendí desde muy joven, por esas mismas conversaciones que yo tenía con mi mamá. Yo conocí, o sea, yo vi a mi papá borracho tantas veces, incluso hay una de mis memorias cuando yo pienso, cuando he hecho mis trabajos internos y me han hecho la pregunta de cuál es la memoria más antigua que viene a mi cabeza y es la de mi papá. Yo era un niñito chiquitico, borracho, energúmeno, agarrando una silla y rompiéndola en el piso, mi mamá allí Wow. asustada, gritando, agarrando a mi hermano por la mano y a mí y corriendo por las escaleras, ¿no? Y esa es una historia que yo le cuento a mi mamá años después. Mi mamá dice, ¿cómo tú te acuerdas de eso? Tú estabas tan chiquitito. Y es algo que tengo vivido. Claro, es un trauma que se generó por esa situación y por eso, pues qué bueno en cierta manera, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros con este tipo de situaciones que nos acontecen de nuestra vida. No vamos al pasado, a estos traumas para victimizarnos, sino Claro. simplemente para transformar o reinterpretar esa historia. Por supuesto. Ok, eso fue lo que pasó, pero ahora, ¿qué hago yo con esto? Claro, claro. ¿Cómo lo puedo reinterpretar? No, Claro. pues entiendo que ahora que mi papá pues no estaba consciente, Exacto. que bueno que no estuvo presente Exacto. en la familia, al contrario, fue lo mejor que pudo haber hecho mi Por madre. supuesto. ¿Por qué? Entonces, de esta manera empiezas a darle un nuevo significado a la historia y así es como vas sanando también porque te vas dando cuenta que lo que pasó fue lo mejor. Correcto, así es. Y quiero rapidito rectificar que yo quiero mucho a mi papá, yo hablo con mi papá, bueno, nos hablamos de vez en cuando, que es para los cumpleaños y cosas de eso. Estamos en un grupo de familias por parte de mi papá y me llevo muy bien con mis primos y todo. Sin embargo, yo entiendo que a veces por falta de educación, yo entiendo que mi padre también tuvo una infancia muy difícil. Su papá murió cuando él tenía 12 años, él salió, tuvo que trabajar a la calle. Básicamente mi papá se crió en la calle. Se hizo solo. Entonces, vivimos en un mundo muy machista y a todo eso le sumas el alcohol y todo ese tipo de cosas, las personas cometen muchos errores, ¿no? Entonces, yo sabiendo todo esto, yo supe que fue la mejor decisión de mi mamá. Y yo entendí en mi adolescencia que no vivir con mi papá fue lo mejor. Entonces yo nunca realmente, yo eso lo entendía, pero nuevamente, aunque yo sabía que la separación de mis papás era lo mejor, y como te digo, tuve una buena infancia, yo sentía que me faltaba ese cariño paterno, porque hay una herida de abandono en cierta manera, hay una fuga o un hueco vacío. O sea, te digo, yo veía a mi papá 4 veces al año y un niño necesita a su papá. Claro. Ahí hablaré, bueno, un poquito para tocar esa parte, todo ser humano debe llenar los tanques de amor. Y el primer tanque de amor que necesita todo ser humano
es el de los padres, de mamá y papá, y es el que se llena de 0 a 7, 10 años. Entonces, cuando tenemos la carencia de uno de los dos, vamos a tener cosas que trabajar aún más, ¿no? Exacto. Lógicamente, lo ideal es que los dos estén desde un punto de vista conscientes, maduros, para que puedan nutrir también a este niño, porque pueden estar juntos y tampoco recibir nada. O sea, no es el estar ahí, sino es hacerse presente realmente, el contacto físico, que es Exacto. bien importante en la vida de un niño, ¿no? Exacto. Inclusive en un adulto, porque está comprobado que científicamente que el abrazo es un bálsamo enorme para tu vida. Claro. O sea, tú agarras a una persona que está triste, a un niño que está haciendo berrinche y vente para acá y lo abrazas y empiezas con él a respirar, a mantener Claro, la lo misma regulas respiración. Exacto, emocionalmente. inmediatamente tú calmas al niño. Entonces, es una manera que te trae paz, te sientes, ok, no estoy solo, ¿no? Y eso lo necesita todo niño también, Claro, de claro. adultos, no lo olviden. Y mientras más trabajo yo he hecho, o sea, yo empiezo a trabajar lo que es ese amor paterno y empiezo a identificar carencias masculinas que no tuve porque no tuve un rol saludable masculino, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a tener quizás muchas decepciones amorosas, quizás tener esa carencia de que la otra persona me va a complementar. Obviamente uno adquiere un sinfín de Creencias. de creencias Sí, limitantes y totalmente. historias que uno se mete en la cabeza que no sé ni si de dónde vienen, ¿no? Y hasta que uno hace el trabajo y hace la introspección, es que dices, wow, ahora ya entiendo por qué es que yo vivía así, porque es que sufría en estos procesos, ¿no? Y ya después fue ya como hasta los 25 o 6 años que hice un trabajo muy bonito a través de una compañía de superación personal que se Ya llama estabas aquí The en Los Ángeles. Landmark Forum, así Ok. es. Y ellos trabajan con todo lo que es la transformación interna, el cambio de perspectiva mental, el entender lo que son las historias que nos Las historias que nos inventamos a nosotros contamos. mismos. Y eso fue, bueno, para mí lo que me destapó a mí como una persona que buscaba allá afuera. Que te hizo crear conciencia de tu esencia, de ver a Exactamente. ti, a tu interior, ¿no? Y eso como que se me viene a la mente algo rapidito. Eso fue un complemento que me ayudó quizás a unir lo que es la filosofía cristiana con la filosofía de lo que es la programación neurolingüística, ¿sí? O lo que es el conocimiento de lo cognitivo y de la mente consciente y subconsciente. El cristiano normalmente ora a Dios, un Dios que existe afuera de sí mismo, que está en el cielo. Hay una conexión personal, hay una conversación, hay una comunión. Sin embargo, siempre hay algo que es como que siempre tienes que ir afuera para buscarlo hacia adentro, ¿no? Cuando hago este trabajo, me doy cuenta que mucho de este poder, muchos de estos recursos están todos dentro de mí. Y después, bueno, obviamente durante ese mismo tiempo estaba haciendo mi bachelor's degree, mi licenciatura de religión, y se me estaba aprendiendo diferentes términos teológicos, aprendiendo filosofía, psicología, sociología, de todas partes del mundo, y empiezo a ver patrones humanos, ¿no? Empiezo a entender lo que es una ideología de lo que es Dios, mucho más grande de lo que me narraba la Biblia. Entonces ahí es donde empiezo a incorporar la divinidad con estos recursos que ya están intrínsecos dentro de mí. Fíjate que tocas algo bien importante, porque pues bueno, yo también pasé por muchas religiones y siempre estuve en esta búsqueda de la espiritualidad, porque me considero una persona demasiado espiritual, entonces la fe es algo que siempre lo vi en mi casa, ¿no? Y en la búsqueda de esta espiritualidad, pues siempre lo que me enseñaron fue a buscar esta divinidad o a Dios afuera, cuando realmente está dentro de nosotros. Y cuando eso fue uno de los primeros choques que tuve, bueno, cuando empiezo a leer El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy,
me empezó a hacer ruido, pero todavía no era mi tiempo como todavía seguía buscando, como quien dice, ese Dios afuera de mí, ¿no? Entonces, cuando veo que a pesar de que lo busco afuera, a pesar de que voy a la iglesia, traía mis guerras internas horrible, aparte yo también he sido una persona un poquito rebelde, entonces me cuestionaba muchas cosas que en la religión pues no me parecen mucho en cuanto a la mujer, por lo mismo que vengo de esta parte medio rebelde. Entonces como que la sumisión no iba mucho conmigo y muchas cosas que resonaban así como que esto no es para mí, esto no puede ser que Dios, o sea, vea, porque así te lo pinta la iglesia, ¿no? Entonces, y adentro traía estos problemas o estas guerras internas entre el pensamiento, entre lo que tienes que hacer bien, entre el cielo y el infierno, o sea, era todo este choque que traía, ¿no? Luego, cuando yo sigo estudiando y metiéndome más en este camino interno, que me doy cuenta que realmente somos nosotros, o sea, Claro. somos es como una gota del océano. Somos la reflexión misma de Dios hecha en carne. O sea, Dios es nuestra mente, es nuestra conciencia, nuestro corazón, es todo lo que hacemos, son las plantas, son los animales, es todo lo que nos Claro, rodea. porque es la misma energía que creó todo. Exacto, entonces no está fuera de mí. Sí. Y cuando empiezas a darte cuenta de todo esto, eh, te das cuenta que hacer el bien ya no es un mandamiento, Claro. ya es algo que te Es nace. intrínseco, tú eres el bien, tú eres bien. Exacto, y aparte, el cielo y el infierno no es un lugar, sino que está aquí. Tú te creas tu cielo o te creas tu infierno. Correcto. Y ahí donde hay mucho que ver las historias que te cuentas. Porque las historias que te cuentas, tú te estás contando qué es lo que quieres vivir. Exacto. Tú estás co-creando esa realidad y entonces muchas personas viven sumidas en un mundo infernal, pero ellas mismas se los están creando. Exacto, exacto. Y quiero decir que hay iglesias cristianas muy saludables, muy saludables, y hay iglesias cristianas muy tóxicas. Y hay un montón en el medio de esas dos. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros? Porque yo creo que la religión pura, ya seas cristiano, musulmán, judío, agnóstico, budista o hindú, la religión pura es la religión que te ayuda a conocerte, a llenarte de amor, a compartir, a experimentar todas estas capacidades positivas Del ser humano. del ser humano, y la religión pura nuevamente unifica al ser humano, a la humanidad, en vez de dividirla, ¿no? Totalmente. Entonces, quiero enfatizar que hay muchas iglesias cristianas, y si la iglesia cristiana te está funcionando para crecer, para ser mejor persona, chévere, sigue yendo a eso. Si no te está funcionando, bueno, o buscas otra que te funcione, o sigue buscando el conocimiento que está allá afuera para que pueda... Sucede algo, Gabo. El conocimiento, sí, ahora como que hay un oxímoron aquí, o sea, digo comunidad que te ayude a conocerte a ti mismo. Ahí voy. Lo que pasa es que cuando estamos sumergidos en cierta religiosidad, nos cerramos. Porque también está esta parte donde todo es malo. Y no te es muy dual, el bien y el mal. Exacto, entonces no te permite como que abrirte a ciertos conocimientos como de metafísica y física cuántica, específicamente estos dos términos, porque son cosas del diablo. Pero realmente yo siento que ahí es donde está el verdadero conocimiento de tu esencia y de tu ser, donde tú agarras estas habilidades que Dios te ha dado para poder manifestar y co-crear tu realidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas iglesias, o más bien, bueno, las que yo conozco de cualquier tipo de religión, ellos te limitan a que tú llegues a ese conocimiento, porque una vez que tú llegues a ese conocimiento ya no eres presa fácil de manipulación. Y en cierta manera la iglesia es parte de este sistema para también tener un poco de control. Sí. Yo digo que cuando una iglesia quiere controlar, se vuelve una secta. Cuando una iglesia quiere
liberar se convierte en una religión sana. Hay muchos conceptos teológicos que yo puedo hablar. Nuevamente, el bien y el mal es un concepto que se creó para que nos ayudara quizás a tomar decisiones del día a día. Pero cuando se trata de la espiritualidad, el bien y el mal pasa a otro plano, porque por naturaleza somos Duales. uno. Entonces, por lo menos, si vamos a decir que en una relación alguien cometió un error y me dolió a mí, ahí en ese momento tú estás juzgando, estás diciendo esa persona está mal y yo estoy bien. Ahí es donde se hace la dualidad, crea la división entre las dos personas. Cuando realmente conectamos con nuestra divinidad, vemos que si hubo un error o lo que sea, vemos eso solo como una experiencia de vida y no lo vemos necesariamente como bueno o malo. Un aprendizaje. Un aprendizaje. Y lo vemos como un aprendizaje. Y cuando empiezas a aplicar los principios espirituales como la compasión, dices, ¿sabes qué? Esa persona está en su camino de aprendizaje. Ahora yo estoy siendo compasivo. Esta compasión ya no me divide, sino que me acerca a la otra persona. Quizás tú puedes ser un instrumento para que esa persona aprenda, pueda trascender por lo que está pasando. Entonces, volviéndolo a la iglesia, o sea, yo no quiero decir ni tampoco quiero decir que la metafísica, la física cuántica es lo correcto, tampoco. No. Porque al final todo es información. Todo es información. La pregunta es, ok, ¿qué hacer con la información? Entonces hay que hacerlo práctico, lo más importante es quién tú eres como persona. Lo más importante es tu esencia, tu alma, tu espíritu. Estás en paz, estás en amor, estás en armonía. O te sientes en guerra, tienes rencor, estás frustrado, estás deprimido. ¿Qué es lo que estás experimentando tú? Y buscar formas para liberar y trascender esas emociones y crecer como persona. Claro, y es por eso importante, por ejemplo, todas estas, digamos, conocimientos, porque también pues lo que te ofrece la psicología, programación neurolingüística, donde si tú no sabes trabajar o gestionar tus pensamientos, tus emociones, pues en cierta manera la espiritualidad, si no está acompañado de esto, no hay un avance, porque no somos solamente espíritu. Somos mente, somos emociones, somos energía. Entonces, entender no solamente que es la parte religiosa o espiritual, sino también, ok, yo necesito cuidar mi cuerpo físico, para eso yo necesito nutrirme, yo necesito hacer ejercicio, pero también necesito trabajar acá. Y a esto le tengo que meter conocimiento. Claro. Porque si no le estoy metiendo conocimiento, se está o estancando o ¿qué le estás metiendo? Exacto. ¿Qué información le estás dando a tu mente? Claro. ¿Cómo son tus pensamientos positivos, negativos? Entonces, a pesar de que estés en una iglesia, a pesar de que seas muy espiritual, si tú no estás trabajando, a ver, ¿cuántas veces todos los días te paras un momento a reflexionar, a ver, cuántos pensamientos positivos tuve hoy y cuántos negativos tuve? Correcto. O sea, ve adentro de ti a estudiarte, porque sí, está muy rico y bonito venirte a orar, pero el resto del día te lo ibas pensando todo negativo. Exacto. Y hablando mal de la vecina, juzgando, entonces ahí es donde... sintiendo que eres víctima y todo eso. Una de las narrativas que se escucha mucho en una iglesia es el diablo, ¿no? El diablo es el culpable de esto, de esto, de esto, de esto. Y cuando te haces responsable tú por tus acciones, ¿no? Eso también me tocó a mí, porque todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo del diablo. Y yo no tengo responsabilidad entonces. Exacto. ¿Dónde me hago yo 100% responsable de mi vida? O sea, porque yo soy la que estoy tomando las decisiones, a fin de cuentas. Yo soy la que estoy haciendo bien o mal uso de mi libre albedrío. Claro. Entonces, esa parte ahí hay que tenerla también muy consciente. Y por eso siempre la espiritualidad, no somos solamente espíritu, tiene que ir acompañada también de una gestión mental, emocional, física, o sea, porque también el cuerpo físico es importante que lo trabajes. Claro.
sea, como dijimos, hay que sacudirnos A desde que nos sacudirnos, levantamos, así es, ¿no? Hay que comer sano porque nuestro cuerpo es muy sabio. así es, Entonces, cuando le damos cosas que no son buenas, él lo resiente. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de qué es lo que le nutre a mi cuerpo físico, a mi cuerpo mental, a mi cuerpo emocional, a mi claro, cuerpo etéreo, a mi energía, a ujú, mi alma, a mi aura. O sea, ¿qué es lo que realmente me necesito nutre, yo claro, en todas esas por áreas? supuesto. Y eso es lo que quise decir al principio, o sea, si en el lugar donde tú estás, donde vas a una iglesia o buscas un crecimiento espiritual, no, tú no ves a las personas que tienen esa paz, quizás lo vas a ver en muchas personas, pero también vas a ver cosas tóxicas, como ella estaba hablando de que habían cosas que no resonaban con ella. Yo también para mí fue diferente, para mí fue cuando yo empecé a aprender otras cosas, me di cuenta que, bueno, para mí fue represión, yo reprimía muchas Ah. emociones, porque si bailaba, entonces, bueno, eso era mundano bailar, ¿no? Entonces, por lo menos eso para mí era una de las cosas como que cuando aprendí que Dios es amor, que Dios Ujú. te da libre albedrío para que tú seas quien tú quieras. Y ya yo venía más o menos como que, Pues como dices hasta el tú, rey David danzaba. exactamente. Entonces ya yo como que ya yo entendía ese tipo de cosas, pero empecé a entender que la secularidad y Ajá. la religiosidad no están separadas, sino que viven en conjunto, en armonía. Ahora sí hablamos de estas conexiones, dos Ajá. perspectivas en armonía, que, que la secularidad es simplemente la experiencia como ser humano, ¿no? Y cuando hablo de cosas seculares, son cosas que hacemos en el día a día, ¿no? En el, que realmente no están atadas a algo espiritual, como el compartir con tus amigos, escuchar una buena música, bailar, hacer una degustación de comida, de bebidas y todo esto, porque incluso la misma ah, religión condena lo que es el alcohol y todo eso. Y cuando tú ves que en la Biblia las personas tomaban alcohol, todo con precaución, Y ¿no? es que hay algo también que debemos aprender, y ahí es cuando te dije de la dualidad, es que la luz no existe si no está la sombra. O sea, no, Ujú. más bien, ¿cómo vas a saber qué es luz o qué es sombra si no existe el uno o el otro? Claro, Y nosotros somos eso también. por Somos, supuesto, van a haber momentos de exacto. oscuridad, que es normal, porque para eso existe la noche, para dormir, ¿verdad? Exacto. Y van a haber Y eso días nos sirve para reflexionar, por porque en las supuesto. sombras te muestra todo aquello que tú precisamente no quieres ver. Claro, muchas cosas que reprimimos son nuestras sombras. Entonces, a esa parte era cuando me refería a la dualidad, o sea, abrazar también esa parte donde yo no soy perfecta, o sea, yo Sí, vengo con mis partes también oscuras, digamos, mis demonios, que en cierta manera no son malos, sino simplemente me están mostrando también una parte de mí que necesito aprender a trabajar. claro, claro. ¿Y qué me está diciendo, no? Exacto. Entonces, bueno, aquí filosofamos bastante, pero toda mi carrera está basada en la filosofía, ¿no? Y cuestionar las palabras, cuestionar los principios filosóficos, teológicos, ¿no? Y es lo que me gustaría invitar a la persona que nos está viendo o escuchando, de que tiene que haber una habilidad en nosotros, debe ser esa habilidad de explorar, explorar todo lo que tú dijiste, todas aquellas cosas que me nutren, tanto emocional, mentalmente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Y si tú quieres ir a una iglesia, ve. Yo siempre soy la persona, porque para mí la iglesia yo siento que la iglesia a mí me ayudó a encaminarme y yo soy un producto de la iglesia. Sin embargo, yo siento que ya la iglesia en sí, en la que yo crecí, ya no pertenezco a esa iglesia más, ya no me funciona más, ya esa iglesia no, En su momento como fue que lo parte cree, importante para tu crecimiento, exacto, pero pero no, llega un no, momento en que pero, tú necesitas avanzar y es ahí claro, donde tienes que decir, ok, esto ya formó parte de mi vida y me dio cierta estructura claro, que necesitaba, pero ahora ya con esta estructura y estas bases que me dio la religión o la iglesia, puedo seguir trabajando y mejorando por con estas nuevas supuesto, herramientas claro, o conocimientos que estoy claro. adquiriendo. Y todavía voy a la iglesia, Oh, claro,
todavía veo la iglesia, pero ya lo veo, voy con unos lentes completamente diferentes, ¿no? La interpretación es completamente diferente. Cuando tú aprendes con el conocimiento en sí y aprendes otros principios, ahora sí que hablamos de física cuántica, de metafísica, de psicología, y tú empiezas a leer el texto, aprendes también todo lo que es leer un texto con contexto. Metafóricamente también, Metafóricamente, la Biblia está llena de metáforas. Totalmente, es pura metáfora. Y entender cuándo es algo se dice metafóricamente o se dice por lo que dice, ¿no? Que realmente me atrevería a decir que casi todo es metafórico. La mayoría de las cosas y saber qué es lo que es historia, ¿verdad? Y por qué es que se dijo y cuál era el lenguaje que se usaba, porque había un lenguaje de guerra, porque en ese momento había mucha guerra, Sí. Había un nivel de conciencia, ¿verdad? Que no es el mismo nivel de conciencia que estamos nosotros, entonces tienes que traducir eso a un nivel de conciencia más elevado. No, y aparte también el mismo idioma que se usaba, Claro. o que se hablaba en esa época, a pesar de que se ha buscado traducirlo, la traducción no es la misma. Claro. Entonces, o sea, tú lo puedes traducir lo más que tú puedas y podemos, y los eruditos porque yo en mi maestría tuve que estudiar hebreo, griego y buscar los principios etimológicos de cada palabra la raíz, para poder entender. Sin embargo, el arameo, que es principio. Correcto. Sin embargo, puedes llegar muy cerca a los significados que te dice, pero al mismo tiempo, nuevamente vuelvo al contexto, ya nosotros no vivimos en esa época, pero debes de estudiar la época, debes ser historiador. La historia. Para saber por qué es que esta persona dijo eso. Y allí más o menos nos vamos a acercar lo más que podamos a ese contexto. Y ahora sí, nuevamente, traducirlo a nuestra época en el century, 21st century, sí, el que vivimos en el día de hoy. Sí, y fíjate que tocaste algo que me encanta mucho porque justo hace unos días tuve una regresión que te estaba comentando antes del podcast con este amigo y precisamente estábamos hablando del nivel de conciencia que había en esa época al nivel de conciencia de ahora. Era donde primeramente todo te lo daba la tierra. O sea, todo era medicina que la tierra te estaba proveyendo. El nivel que tenían las mujeres en cuanto a intuición y sabiduría, que por eso muchas mujeres fueron quemadas y como brujas. Lógicamente, en un momento en que tú desarrollas tu nivel de conciencia o esta sabiduría, es una sola línea. Entonces, o la usas para el bien o la usas para el mal, ¿no? Entonces, pues me imagino que hubieron muchas que la usaron para el mal, pero muchas la usaron para el bien, y ahí, pues bueno, quemaron a todas, ¿no? Justa por pecadoras. Pero en parte era ese mismo conocimiento que ellas traían, lo que tampoco le querían que siguiera. Pero normalmente es como que volvemos a la dualidad, bueno o mala. O sea, en esa época las personas quizás mala podemos decir, sí, bueno, sí. O sea, ¿qué es malo? ¿No? O sea, ahora si hablamos de manera ¿Socióloga? Socialmente, ¿no? Necesitamos reglas, está la ética, está la moralidad, y estas reglas son las que nos hacen regir, ¿no? Ahora sí, como tú dices, si lo utilizas para el bien, para el mal, yo no creo que una espiritualidad tú la puedas usar para el bien o para el mal. Yo creo que la espiritualidad siempre es buena, pero a veces hay un nivel de conciencia donde el ego está presente. Y que quizás el ego, estamos hablando de un patriarcado, en la época del patriarcado, que quizás vio algo negativo en estas mujeres que eran quizás curanderas y las vieron como brujas, ¿no? No, pero sin embargo ve Jesús. Exacto. Pues lo crucificaron. Jesús lo crucificaron y lo único que vino a mostrarnos fue todo lo que nosotros podemos alcanzar. Claro. Con el nivel de conciencia crístico, que eso fue lo que vino a mostrarnos. ¿Saben qué? Ustedes pueden sanar con sus manos, ustedes pueden hacer milagros, ustedes pueden crear la vida que desean viviendo en paz. Por eso dejó 2 mandamientos a fin de cuentas. Claro. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas porque Dios eres tú mismo. Claro. Y amar al prójimo como a ti mismo. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, eso fue lo único, el amor en todo momento. Así es. Entonces, cuando uno empieza a entender lo que es el ego, hay una persona muy increíble que se llama David Hawking, es un doctor, un psiquiatra. Oh, ya sé quién es. ¿Sabes quién es, no? Él Sí. fue el que, aquí está, el que... A ver.
Yo, realidad y subjetividad. creó lo que es la escalera de la conciencia. No la creó, Ajá. pues como que la descubrió. Que puso los niveles, ¿no? En que el miedo crea los hertz Correctamente, lo para vamos a poner alcanzar. aquí en la pantalla para que veas, pero sí, exactamente, básicamente esos son niveles de vibración, Claro, para alcanzar la conciencia superior. exactamente, pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro, no tiene nada que ver con eso, quiere decir que cuando tú vibras, por lo menos El miedo en el miedo, es un nivel de calibración baja y vas a experimentar todo lo que tenga que ver con esa vibración de miedo. Vas a traer todo lo que tenga que ver esa calibración de miedo. Vas a ver a todo el mundo a través de con esos lentes. Claro. Esas personas van a venir contigo, te vas a asociar con las personas que tienen Ahí es el donde mismo creas tu nivel. infierno, porque estás vibrando bajo, el bajo astral, estás llamando todo lo bajo, y en lo bajo pues no se mueve nada bueno. Exactamente. Entonces, emociones negativas. puedes ver esa tabla como cuando empezamos a actuar con estos recursos divinos de amor, de paz, de perdón, de empatía, empatía, alegría, y luego ya el nivel más alto que es el de la iluminación, que bueno, viene siendo el de los avatares, así como Jesús, Buda, Buda. y bueno, todos esos maestros Y eso es lo que espirituales. vino realmente Jesús a mostrarnos, o sea, y Buda, o sea, ellos son maestros que nos están a nosotros mostrando cómo podemos nosotros también alcanzar ese nivel. Lógicamente es mucho trabajo personal, y por eso justamente este podcast pues es esta razón, ¿no? Guiarlos, motivarlos, cautivarlos con nuestras historias, con lo que somos, porque Claro. esto es lo que somos, Gabo y yo. Así es, nuestras conversaciones. Sí. Exacto. Y empezamos hablando de mí y terminamos hablando de otra cosa. Sí. Pero está bien, o sea, y yo creo que así es como se va a ir desarrollando este podcast, ¿no? Se va a ir desarrollando con preguntas que quizás se van a convertir en otra cosa, Otro tema. pero tienen que ver, están conectados nuevamente, Claro, ¿no? porque a fin de cuentas es lo que somos. O sea, por eso estamos aquí. Sí. Y es parte de lo que, por ejemplo, tú es lo que estás hablando, ¿no? Cómo la religión, en cierta manera, te ayudó a la estructura, te trajo aquí, todos los conocimientos que tienes, todo lo que has aprendido, todo lo que tienes para dar, para compartir, ¿no? Así Y es. eso está muy bonito. Así que bueno, quizás yo creo que en los próximos episodios, disculpa, vamos a empezar a hablar un poquito más de nosotros, van a aprender más cositas de cada uno de nosotros y bueno, estamos muy contentos nuevamente de estar juntos, de compartir todas estas historias Y todas las preguntas que tengan, si hay algún tema en particular que desean que nosotros podamos compartir con muchísimo gusto. También queremos traer invitados, ya tenemos por allí a 2 que 3. Bueno, estamos empezando, realmente lo estamos haciendo desde casa, lo estamos haciendo muy, digamos, a nuestro paso, no somos expertos, pero lo estamos haciendo desde el corazón y con mucho desde amor. el corazón. Y básicamente este podcast es eso, ¿no? Es abrir nuestro corazón, abrir estas puertas, abrir un diálogo a algo nuevo, ¿no? Y va a ser más que nosotros, vamos a tener invitados también, porque somos, a las perspectivas, somos muchos más de lo que estamos aquí o lo que hemos vivido nosotros. Y la idea es conectar en armonía, 2 perspectivas, pero conectadas en armonía. Así mismo, así que bueno, gracias. Si te gustó este podcast, si te reíste, te pareció interesante, si tienes nuevamente más preguntas, no dejes de comentarnos, de comunicarte con nosotros. Y de seguirnos. Seguirnos, es importante. Y también de compartirlo con aquellas personas que tú piensas que le puede beneficiar. Claro que sí, y nunca está de más, nunca sabemos cuáles son aquellas situaciones que pueden estar nuestros amigos, compañeros o inclusive familiares viviendo en silencio y posiblemente esto pueda impactar su vida y se los digo con propiedad porque yo hago TikToks y tengo una amiga, me dice que si es que cada vez que abro todo, o sea, ahí viene una palabra para mí y yo ya casi ni lo quiero abrir, me dice, pero ahí voy, ¿no? Porque siempre me estás como dando algo. Entonces, no es casualidad, ¿ok? Si esto llega a tus manos, si esto llega a tu vida, es porque es el momento
ábrete a recibir lo que el universo y lo que Dios tiene para ti, porque es el momento. El maestro no llega cuando el alumno no está preparado, llega en el momento exacto, en el momento correcto. Y esta información pues es para aquellas personas que han estado esperando este momento. Y con mucho, mucho amor, nuevamente lo repito. Así es. Así que bueno, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Y no olvides ponerle sal y pimienta a tu vida. a tu vida. Hasta luego. Bye bye. Bye.